Un gusto saludar a todos mis hermanos de la Asociación del Alto Magdalena. Reciban un cordial abrazo de parte del Departamento de Escuela Sabática en esta ocasión para compartir nuestro segundo capítulo, nuestra segunda lección en Estudiando para Compartir. Hoy tenemos dos invitados súper especiales, a nuestro pastor Ludwig Morales, el departamental de jóvenes de nuestra asociación y departamental de salud, a quien saludamos cordialmente. Gracias, Pastor César. Un saludo especial a cada uno de nuestros amigos que ha de participar de este programa. Y gracias, Pastor César, por la oportunidad de compartir estos minutos. A usted, pastor, muchas gracias. Y de igual manera tenemos al pastor Juan Pablo Reirán, pastor del distrito de Britalia. Qué gusto tenerle con nosotros, pastor. Gracias, Pastor César Perdomo, por la invitación, y aprovecho a saludar a mi distrito Britalia, quienes se conectan a esta hora para esta transmisión. Qué bueno, pastor. En este momento, queridos hermanos, vamos a implementar un nuevo capítulo, una nueva sección dentro del repaso de la lección. Queremos dar unas perlitas de beneficio para todos nuestros maestros, unos consejos de pedagogía, porque es muy importante, hermanos, que nosotros podamos cada vez superarnos, mejorarnos en la forma como transmitimos la lección. Por lo tanto, vamos a comenzar por ahí. Pastor Ludwig, ¿qué consejito le podríamos dar a nuestros hermanos maestros? Bueno, como nosotros bien sabemos, participamos de un repaso de la lección. Y un repaso de la lección tiene que ver con involucrar a los estudiantes, a las personas que están en nuestra clase. Entonces, debe convertirse en una habilidad del maestro la posibilidad de poder llevarle al que está allí sentado a que participe. Entonces es importante que usted se acerque a ellos, que las preguntas busquen que ellos se puedan involucrar. A veces cuando hacemos preguntas, hay tipos de preguntas que hacen que la persona se acerque a responder, le genera el interés de responder. Entonces creo, Pastor César, Pastor Reirán, que es un arte que hay que desarrollar en cada uno de los maestros para poder generar un escenario de conversación y de práctica donde puedan todos participar del repaso de la lección. Perfecto, gracias, pastor. Y pastor Reirán, ¿qué otro consejo nos podría dar? Bueno, mi consejo va más específicamente a aislantes de la lección. Y a veces nos quejamos porque nuestros alumnos no van a la iglesia, pero es que ni siquiera los llamamos entre semana. Tú como maestro debes enfocarte en tener el listado de tus alumnos y llamarlos frecuentemente, 1 o 2 veces por semana, pero esa llamada que no puede faltar es la del viernes en el día o en horas de la tarde, llamarlo a decirle, oye, te invito mañana, no se te olvide que tenemos un compromiso en nuestra escuela sabática, en nuestro repaso de la lección, así que te espero, ¿qué necesitas? Y posiblemente hacer alguna integración que los motive para asistir ese sábado. Excelente, pastor. Eso es como ser como pastor de nuestros hermanos, ¿no? Como Correcto. estar ahí pendiente de ellos. Maravilloso. Sí, porque usted, mi apreciado maestro, tiene una responsabilidad muy sagrada y es pastorear a esos 10, 15 o 5 hermanos que tienen la lección cada 8 días. Pero vamos entonces, un consejito más de parte de este servidor, y es, mis apreciados maestros y hermanos, no levantemos tanto la voz, no gritemos tanto, hermanos, cuando estamos dando nuestro repaso de lección. Hay que modular la voz de tal manera que solamente escuchen nuestros hermanos que están allí y no interrumpamos la lección o al hermano que está dictando la lección de al lado. Nuestras iglesias tienen esa particularidad que tenemos las clases muy seguidas y tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con eso para que nuestros amigos, nuestras visitas, todo el que entra allí, no piensen que es una algarabía, no piensen que es una gritería, sino más bien se den cuenta que todo está bien organizado y que somos muy cuidadosos al dar el repaso. Pero vamos a entrar ya en materia. Pastor Ludwig, la lección de esta semana estamos estudiando el gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Cuál sería, pastor, bajo su concepto, el tema central de la lección? ¿Usted qué nos podría decir, pastor? Bueno, esta semana estamos abordando el tema que tiene que ver con el plan de salvación, quién es el centro del plan de salvación, quiénes participan del plan de salvación, y creo que ese propósito de participar de ese plan debe ser un tema que debe tener mucha claridad en cada uno de los que participamos y militamos en esta iglesia. Así que esta lección de esta semana es muy importante. Querido amigo, querido maestro que estás participando de este repaso,
queremos recordarte que poder enfocarnos de la manera apropiada en el plan cristocéntrico de la salvación, como lo presenta la lección de esta semana, es la esencia de comprender correctamente el propósito que Dios tiene para que nos preparemos para la eternidad. Excelente, pastor, sí, es fundamental eso, estar muy enfocados en el tema central. Pastor Reirán, ¿cómo lo ve usted? Unir todo en todas partes en Jesús. Eso es lo que podemos ver en la lección de esta semana. Cuando analizamos el capítulo 1 de Efesios, nos encontramos en que hay varios textos en el cual se nos dice en los lugares celestiales en Cristo, por medio de Jesucristo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en él tenemos redención de reunir todas las cosas en Cristo. Si nos damos cuenta, y hay más, si nos damos cuenta, el capítulo 1 de Efesios está enfocado en Jesús, en él convergen todas las cosas, y es por eso que la lección de esta semana hemos analizado lo que tiene que ver con Cristo Jesús como el centro de todas las cosas. Perfecto, hermano. Entonces, pastor Reirán, cristocéntrica la lección, fundamental ese aspecto. Tengo en mi mano, apreciados maestros, el libro Historia de la Redención. El libro Historia de la Redención, así como todos los libros del Espíritu de Profecía, son herramientas valiosas para consultar. No nos quedemos, apreciados maestros, solamente con la lección. Tenemos que leer un poquito más de lo que los demás están leyendo. Nuestros alumnos leen algo, nosotros tenemos que profundizar un poco más. Y quiero pedirle al pastor Ludwig, al pastor Reirán, que si son tan amables voy a leer un párrafo y ustedes nos puedan compartir su impresión. Dice en la página 43 de este hermoso libro: el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Es decir, que Adán estaba totalmente perdido. Y dice aquí que los ángeles estaban ansiosos cuando entró Jesús al el trono de su Padre. Dice, 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver, su rostro estaba calmado. Entonces informó a la hueste angélica que había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón en los méritos y en la sangre de Jesús. Pastor Ludwig, esta es una escena muy interesante que la sierva de Dios nos comenta a través del libro Historia de la Redención. Ella pudo contemplar esa escena en el cielo. ¿Cómo podría usted mostrar o qué impresión tiene precisamente de esto que acabamos de mencionar, de que acabamos de leer? Muy bien, aquí podemos notar un principio fundamental del carácter de Dios. Y ese principio fundamental del carácter de Dios tiene que ver con el amor. El amor de Dios hacia su creación llevó a que el cielo preparara un plan perfecto de salvación. De manera anticipada, el cielo pensó en una humanidad que había de caer. Y más adelante vamos a desarrollar esto cuando hablemos de la predestinación. Pero en el propósito de Dios había una previsión en caso de que el hombre fallara. Y creo que aquí la revelación a través del texto de Ellen White nos recuerda que el cielo siempre ha estado interesado en su creación. Así como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y a veces quisiéramos llevar sus penas y sus tristezas, el cielo ha hecho un plan perfecto para poder cubrir y poder estar en lugar de esa tristeza que el hombre ganó a causa del pecado, pastor. Qué bien, pastor, gracias. La previsión de un padre amoroso por sus hijos. Y es que sí lo dice, ¿cierto, pastor Reirán? La escritura en Efesios 1:4 dice que hizo provisión antes de la fundación del mundo. Desde antes. Ese concepto es Sí. interesante. Sí, pero a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que Jesús haya tomado la responsabilidad sobre sus hombros. Dice allí Amén. que suplicó a su Padre y este es para mí esto es motivo de alegría y de agradecimiento para nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien se ofreció y Él dijo, yo estoy dispuesto a ir
y ejecutar este plan de la salvación que precisamente, como lo dice Efesios, había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Sí, importantísimo resaltar eso, apreciados maestros. Antes que nosotros existiéramos, el amor de Dios ya hizo provisión. Pero Pastor Ludwig, usted acaba de mencionar algo muy importante que la lección nos tocaba y que hay que aclarar con toda seguridad a nuestros hermanos, y es el tema de la predestinación. Pastor, ¿qué cree la gente en cuanto a la predestinación y qué la Biblia cómo nos lo muestra? ¿Qué podríamos nosotros decir en este momento? Bueno, la palabra, quizás el problema está en la misma palabra, ¿no? Cuando nosotros Sí. hablamos de predestinación, estamos hablando que estamos destinando algo de manera anticipada. Cuando nosotros vamos a la morfología de la palabra, encontramos que esta palabra indica que estamos haciendo algo anticipadamente. Pero realmente para comprender mejor esto, debemos de mencionar algo que tiene que ver con los atributos de Dios. Es fundamental que entendamos los atributos de Dios para comprender la predestinación. Ya el pastor Rairán de pronto nos extenderá un poco más. Yo voy a detenerme a mencionar los atributos divinos. El Señor es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente. Y esas características de los atributos divinos nos llevan a entender que Dios conoce el fin desde el principio. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí vemos una de las áreas que es fundamental entender para comprender la dimensión correcta de la predestinación que habla la Biblia. Porque hay diferentes dimensiones, la predestinación que el mundo entiende como predestinación y lo que la Biblia enseña la predestinación. Así que desde la perspectiva divina, la omnisciencia, la omnisapiencia, el conocimiento eterno de Dios nos ayuda a comprender un poco la correcta dimensión de la predestinación. Ok, pastor, está muy bien. Pastor Reirán, la predestinación en la Escritura es muy clara, que el Señor nos muestra, según el libro de Efesios, que fuimos nosotros llamados desde la fundación del mundo para salvación. Es decir, que el que se pierde es porque sus propias decisiones así lo han marcado. ¿Usted lo considera de esa manera? ¿Cómo? Sí, pero mira lo siguiente. La predestinación en este contexto de Efesios capítulo 1 está narrada en el contexto, valga la redundancia, de la salvación. Es en eso que nos está hablando, de la salvación, no necesariamente de una persona como tal. Está hablando de la predestinación enfocada en la salvación de los seres humanos, pero hay algo muy importante que debemos entender aquí, porque pues puede surgir la pregunta de qué gracia hay entonces de que vayamos a la iglesia, qué gracia hay en que nos robemos, no matamos, si finalmente ya estamos predestinados para ser salvos o para perdernos. Pero no es de esa manera. La predestinación, de acuerdo a Efesios capítulo 1, está condicionada a mis decisiones. En otras palabras, mi salvación está condicionada a mis decisiones, pero a ver, no cualquier decisión. Si nos damos cuenta, el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, es condicionado a que escuchemos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es decir, condición, creer, oír, pero no creer cualquier cosa, es creer en Él, es creer en Jesús. Amén. En otras palabras, ¿quieres ser salvo? Pues tienes que creer en Jesús. Es en ese contexto que se está hablando la predestinación. Amén. Así es, Pastor Reirán. Entonces, mis hermanos, la intención de nuestro Dios es nuestra salvación. El Señor nos creó fue para ser salvos. Así de sencillo. El que se pierde, entonces es por sus propias ¿qué? Sus propias decisiones. Pastor, yo quisiera precisar en un ejemplo para que nos quede más claro el concepto de la Por supuesto. predestinación. La omnisciencia y la omnisapiencia de Dios conoce si el pastor Reirán ha de ser finalmente salvo, porque Dios conoce el fin desde el principio. Pero el hecho de que Dios conozca el propósito del pastor Reirán en sus decisiones no implica que él esté determinando esa decisión. Es una decisión propia. El pastor Reirán cada día, cada mañana, cuando se presenta delante de Dios, construye su decisión de creer en Jesús, de vivir con Él, de caminar con Él y de prepararse para la eternidad. Es decir, Dios conoce el fin,
pero no interviene de manera directa. Y el tercer elemento que aparece es que Dios creó el plan de salvación para toda la humanidad, para que todos lo acepten, y por esa razón dice que todos somos predeterminados para salvación, predestinados, Por supuesto. porque la salvación está libre para que el pastor César, el pastor Ludwig, el pastor Reirán, Davinson, Laurita, que están aquí presentes con nosotros, podamos aceptar esa salvación, pero es nuestra decisión la que determina el final de nuestra propia historia. Así es, excelente, gracias pastor, muy bien, yo creo que quedó ya totalmente claro y un ejemplo muy puntual que muchos de nuestros hermanos lo colocan ahí cuando se habla de este tema. ¿Y qué pasó con Judas? Hermanos, Judas no nació predestinado para la condenación, él mismo podía haberse arrepentido, tenía libre albedrío para escoger el buen camino, pero desafortunadamente no lo hizo así. Así que eso tiene que estar muy claro. Las decisiones de los seres humanos también, como nos lo decía el pastor Reirán, tiene que creer en Jesús y eso marca su destino eterno para salvación o para perdición. Y precisamente, perdón, pastor César, precisamente si Judas le hubiese pedido ayuda a Jesús, le hubiese dicho, Señor, ayúdame porque no he tomado una buena decisión, ayúdame por favor. Con toda seguridad Jesús le hubiese ayudado en este momento tan difícil, Claro en el que cual sí. él había decidido alejarse de él. La decisión no hubiera sido ahorcarse. Ahora, mis hermanos, otro concepto importante y apreciados pastores que me acompañan que debemos de enfatizar el próximo sábado en la lección es el tema de la redención del ser humano. ¿Redimidos de qué? ¿Y cómo es este tema de la redención? La lección nos traía un enfoque muy especial acerca de la redención. Pastor Ludwig, la Escritura nos muestra ese concepto de la redención, ¿bajo qué enfoque? Recuérdenos un poquito sobre el tema de la esclavitud y todo esto que la lección nos traía. Muy bien, para hablar de redención tenemos que comprender el contexto de esta palabra. La lección nos presentaba que estaba dentro del contexto de los esclavos y la liberación de los esclavos. En el concepto de la salvación, nosotros podemos hablar no solo de un pago, es decir, la lección nos presentaba que el Señor no le pagó al diablo porque no le debía nada al diablo. El Señor, ¿a quién le pagó realmente Dios? ¿Qué tiene que ver con la redención? La redención tiene que ver con la manera como el Señor se colocó en lugar del pecador. El hombre estaba condenado a muerte eterna y a través del plan cristocéntrico de salvación que fue establecido de los tiempos eternos, Jesús se coloca en lugar del pecador que está condenado a muerte, y cuando Jesús se coloca en lugar, está redimiendo al hombre, le está dando la libertad de la esclavitud del pecado. Y cuando el hombre acepta a Jesús, acepta el plan de salvación, entonces Jesús se pone en su lugar, y al colocarse Jesús en su lugar, entonces él paga la deuda al colocarse en lugar del pecador por virtud de su vida, muerte y resurrección para otorgarle salvación. Entonces, Amén. Pastor César, Pastor Reirán, aquí vemos claramente el concepto de la redención Así es. y cómo el Señor paga nuestra deuda en una sustitución que nos justifica en el amado y nos prepara para vivir eternamente con Él en ocasión de su venida o de la resurrección. Así es una muerte vicaria, es decir, en lugar de nosotros. Sustitución, el concepto. ¿Redimidos de qué? De la esclavitud del pecado. Y recuerden, en ese tiempo, hermanos, el que estaba esclavo realmente era comprado a un precio. El precio que el Señor pagó fue su sangre preciosa. Y que esta redención también trae incluido el perdón de pecados, ¿no? Amén. Esa es la parte como también hermosa de esta historia del plan de la salvación, del plan de la redención, y es que no solamente el Señor nos da la libertad, sino que también nos perdona. Todos nuestros pecados son hechos a un lado, el Señor no se vuelve a acordar más de ellos, sino que sencillamente nos da la paz y la tranquilidad de que hemos sido perdonados. Sí, Pastor Reirán, la lección nos traía un marco muy especial y aquí hay una pregunta que es importante que se discuta. ¿Cuál es la gran meta del Señor? ¿Nuestra salvación o la unidad del universo en Cristo? Porque finalmente el Señor, con todo este plan que organizó, el gran plan de la salvación, cuando allá en el cielo se reunió en consejo Padre, Hijo y Espíritu Santo y acordaron antes de la fundación del mundo que Jesús iba a entregar su vida por nosotros, ¿cuál fue el objetivo? El universo unirlo, la salvación del ser humano,
¿Cómo podríamos enfocar esa idea que la lección nos presenta? Pablo sencillamente está anunciando la unidad en Cristo. Esta es la gran meta de Dios para el universo, unir a todo el universo en Cristo. Miren, hermanos, y esto viene una aplicación aquí para la iglesia. Puede que nosotros no nos pongamos de acuerdo en muchos planes para la iglesia, que de qué color la vamos a pintar, de blanco, de rojo, de negro. Puede que nosotros tengamos gustos diferentes porque fuimos diseñados de esa manera. Pero si hay algo que realmente nos debe unir como iglesia, es Cristo Jesús. Y cuando hablamos del plan de salvación en el marco de un gran conflicto cósmico, lo que une al universo, lo que une a todo el universo es Cristo Jesús. Amén. Esa es la meta. Es decir, Pastor Reirán, que el pecado no solamente afectó a la humanidad, sino afectó el universo entero, no solamente este mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Satanás puso en tela de juicio a Cristo, puso en tela de juicio a la ley divina, y por eso lo que está haciendo Jesús es vindicar el carácter de Cristo, quitar cualquier vestigio de duda que haya derredor de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, así es. Pastor Ludwig, la lección también nos traía el concepto muy claro de la herencia. Es un concepto muy bonito porque la Escritura dice que el pueblo de Dios también nosotros tendremos una herencia. Pero la herencia no solamente nosotros somos una herencia para el Señor también, no solamente la recibimos. ¿Cómo podríamos enfocar esto? Bueno, yo creo que el concepto de herencia se presenta en la lección en dos dimensiones. La dimensión de que nosotros recibimos una herencia, algo por lo cual no trabajamos, por lo cual no podemos hacer nada. Es un don inmerecido del cielo. La salvación y el plan de Dios es un don inmerecido que recibimos y por eso es nuestra herencia. Pero también nos convertimos en la herencia del Señor, como lo presenta no solamente el apóstol Pablo en Efesios, sino el Antiguo Testamento. Somos la herencia de Jehová. El pueblo de Dios estaba perdido, condenado a muerte eterna, pero el plan cristocéntrico de la salvación compró a su pueblo. Somos su pueblo escogido. Primera de Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Dios compró su pueblo y ahora nos convertimos en su heredad. La heredad desde la dimensión que lo que estaba perdido fue rescatado, y por eso la Biblia se explaya en muchas figuras interesantes de lo que significa el pueblo de Dios, la mujer, la iglesia de Dios, porque somos su especial tesoro. Por eso también nosotros somos la herencia de Jehová y nosotros recibimos herencia de Dios en el plan de salvación. Qué bonito concepto, hermano. Ustedes se imaginan, eso hay que plasmárselo a nuestros hermanos, hay que colocarlo en la mente de la hermandad y también en la mente de las visitas. Nosotros somos un especial tesoro para el Señor y vamos a recibir la herencia eterna. Y la alegría del Señor va a ser tener a su pueblo nuevamente con Él. Otra vez rescatados, otra vez unidos, y esa vez, Pastor Reirán, para nunca más separarnos, porque va a ser por toda la eternidad. Es un concepto maravilloso, ¿no? Hermanos, y entender algo muy importante en todo esto, yo hago mucho énfasis en lo siguiente: nosotros no hemos trabajado para nuestra salvación, nosotros no hemos hecho nada. Hagamos lo que hagamos, no podemos comprar nuestra salvación, de lo contrario no necesitaríamos de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros recibimos es algo por lo cual no hemos trabajado. Esto es una herencia. Por lo general las herencias es algo que tú no has trabajado, que tú no has hecho nada por ellas y las recibes así de un momento para otro. Alguien te firmó, alguien te dejó escrito, estipulado de que eso iba a ser para ti. Tú no hiciste nada por ello. Así mismo es la salvación, así mismo la vida eterna. Tú no has hecho nada por ello, simplemente necesitas aceptar esa herencia que el Señor te ha dado. Qué bueno. Hermanos, estamos ya avanzando. Ustedes se dan cuenta que nosotros no vamos día por día en la lección. No lo hagan de esa manera. Tome la idea central, tome por favor también ideas paralelas que le vayan a ayudar. Tengan la bondad de ser muy intencional en los tópicos que va a tocar el próximo sábado en la lección, para que el tiempo no se le termine sin haber tocado lo fundamental. Ya hemos tocado algunos temas importantísimos, el de la predestinación, el de la herencia, y hay uno más que quisiera con mis compañeros que pudiéramos también explicar y compartir para que ustedes el próximo sábado lo puedan tener, y es el tema del Espíritu Santo como las arras del Espíritu. ¿Qué es eso de las arras que recibimos en medio de la salvación? Pastor Ludwig, ¿cómo podemos entender ese concepto? Muy bien, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, así lo dice el libro de Efesios.
Y esa bendición espiritual tiene que ver de manera particular con la forma como el Espíritu Santo hace un trabajo en el proceso de santificación del hombre cuando recibimos la salvación. Cuando tú recibes la salvación y eres justificado, ahora el Espíritu Santo te acompaña. Y cuando tú recibes, la lección presentaba un concepto bien interesante y eran las arras. Las arras tienen que ver con la cuota inicial, tiene que ver con la separación. Cuando tú separas algo, cuando tú pisas un negocio, en ese concepto comercial, esa es la expresión que se utiliza. Entonces el Espíritu Santo reserva en la vida del creyente que acepta a Cristo la salvación. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu viene a tu vida y está dispuesto a acompañarte. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo y nuestra vida es templo del Espíritu Santo, porque recibimos el Espíritu cuando aceptamos la salvación, pero ratificamos la presencia del Espíritu en nuestra vida cuando decidimos caminar con él. Pastor César, Pastor Reirán. Así es, las arras del Espíritu. El Espíritu Santo en medio de esta negociación es lo que, como explicaba el pastor Ludwig, la cuota inicial. Y tenemos la seguridad, por lo tanto, de nuestra salvación. Es la garantía de que en verdad vamos a recibir lo que se nos ha prometido de esa herencia. Eso es el Espíritu Santo. Así es. La garantía. La garantía de que vamos a estar con Él para siempre. Y mis hermanos, pues vamos ya cerrando nuestro repaso de la lección, pero quisiera que nuestros compañeros, los pastor Ludwig y el pastor Reirán, pudieran dejarnos cuál sería el texto bíblico que no podemos dejar de explicar en esta semana. Es decir, de los muchos textos que trae la lección, usted como maestro, por favor, enfatice en los siguientes textos que les vamos a dar, que los explique bien, que los pueda usted hacer que los hermanos los entiendan, porque consideramos que son de suma importancia. Pastor Ludwig, ¿cuál sería el texto que usted considera que no puede faltar? Efesios 1.5. Efesios 1.5 ¿Qué dice, y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Cristo Jesús, el centro del plan de salvación. Cristo te compró para que tú seas su hijo. Perdimos esa identidad de hijos cuando nos entregamos a la potestad de Satanás y del pecado, pero Cristo te compró para que tú seas nuevamente su hijo, te predestinó para eso. Toda la humanidad puede aceptar este plan, pero hoy tú como maestro y quienes han de recibir esta lección, tenemos la autoridad personal, gracias al libre albedrío, de decidir aceptar ese plan y ser hijos del Señor, caminar con Él y aceptar su salvación que está centrada en ese plan perfecto que Dios diseñó para nosotros. Amén. Gracias, pastor, muy amable. Pastor Reirán, ¿cuál sería el texto que usted pueda resaltar para que nuestros hermanos lo expliquen el próximo sábado? Claro que sí. Para mí, el texto que debemos resaltar, enfatizar es Efesios 1.13, que va muy relacionado con el texto que mencionaba el pastor Ludwig. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me encanta este texto porque está centrado en Jesús. Debemos creer en Él, oír de Él, practicar de Él, aceptar de Él, pero esto nos conlleva a recibir al Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la promesa que se nos había dado. Entonces, este texto, si lo expandimos bien, creo que resume perfectamente la lección. Muchas gracias. Excelente, pastor, muy amable. Muy bien, apreciados hermanos, yo creo que algo muy importante también de enfatizar es que todo esto, lo que la lección nos trae, es el sentimiento que nos debe despertar de gratitud a nuestro Dios. ¡Qué regalo tan maravilloso! Nosotros somos salvos, mis hermanos, por un don de Dios. Es el regalo del Señor. El Señor derramó su sangre, lo planeó desde antes de que nosotros existiéramos para que muy pronto tú y yo podamos estar en el reino de los cielos. Que todo hermano, que todo amigo que llegue a tu iglesia, a tu clase de escuela sabática, sienta que es un privilegio recibir el regalo de la salvación. Finalmente, apreciados pastor Reirán y pastor Ludwig Morales, ¿qué consejo podríamos dejarle a nuestros maestros para cerrar la lección de esta semana? Bien, yo creo que el consejo principal es que inspiremos, motivemos a nuestros alumnos de cada clase a que podamos considerar la importancia del plan de salvación. El cielo completo se volcó en nuestro favor. El cielo preparó anticipadamente el plan de salvación. Todo el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles ha venido en favor de tu salvación. Y tú debes transmitir eso a tus alumnos, que la salvación es el don inefable y maravilloso
que el cielo otorgó a la humanidad. Amén. Pastor Reirán, su consejo final. Sí, definitivamente la parte práctica de esta lección comienza conmigo. Yo no puedo ir y pararme a sencillamente dar unos datos teológicos, dar unas letras allí a la hermandad, sin que eso haya hecho un cambio en mi vida. Antes de ir a pararte allá frente a ellos, en oración, pídele al Señor que te ayude a aceptar ese plan de la salvación gratuito que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Vívelo. Vive lo que vas a ir a hablar allá y te darás cuenta que muchas vidas serán transformadas. Amén. Muchas gracias, Pastor Ludwig Morales, Dios me lo bendiga. Pastor Reirán, muchas gracias. Apreciados hermanos, maestros de Escuela Sabática y toda la hermandad, porque esto no es exclusivamente para los maestros, sí. Los hermanos escuchan, entran a la lección, la estudian, va a ser un aporte también para que la iglesia vaya a crecer, como lo enseña la palabra del Señor, en gracia y en sabiduría para con el Señor y con los hombres. Este es el programa Estudiando para Compartir. La próxima semana les esperamos nuevamente para que se conecten de una manera muy especial, para que todos podamos sacar un tiempito, no una hora específica. Este programa va a estar en la página de la asociación, va a estar en las redes sociales desde el viernes tempranito. Usted lo podrá escuchar en el momento que pueda, ya sea durante el día o en las horas de la noche, y así ya estar con una herramienta más que le va a ayudar en la preparación para presentar la lección al otro día. De verdad que para nosotros ha sido una alegría, Pastor Reirán, Pastor Ludwig, Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos y que Dios les siga guiando en ese hermoso ministerio de enseñar la palabra del Señor. Dios les guarde.